pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Como siempre estamos... Ay, pueden bajar un poquitito más la música, ¿verdad? Pues ni yo no me escucho, mucho menos la gente. Gracias, sonidista. Están habiendo una seguidilla de futuros ministros. Hoy nuevamente tenemos en nuestra mesa a los futuros ministros nombrados. A medida que van siendo, digamos, nombrados por el presidente electo Santiago Peña, también van viniendo a nuestra mesa para hacer realmente un pantallazo de lo que va a significar su función. Pero obviamente después la idea es profundizar con cada uno de ellos, pero una vez que estén sentados en sus sillas, vean cómo está cada ministerio, y obviamente vamos a traerlo con las personas también que tengan que ver con ese ministerio, qué sé yo, con la gente del ambiente. Traeremos a otras personas también para poder profundizar, porque me parece que es muy importante que inauguremos también debates más profundos en relación a lo que tenemos por delante. De ese modo vamos a estar mejor, como diría la consigna. Bueno, con nosotros se encuentra Carlos Fernández Valdovinos, futuro ministro de Hacienda o de Economía. Después vamos a saber cuál será realmente el ministerio. Gracias por estar, futuro ministro. Ministro ya te voy a llamar, porque ya prácticamente somos ministros. Gracias por estar. Mina, muy buenas noches, encantado de estar acá. Mi saludo a los presidentes de ambas cámaras, un lujo estar con ellos, y también para el colega ministro. Rolando de Barros, futuro ministro del Ambiente, pero no sé si se llama así en realidad, Secretaría. Ya es ministro del Ministerio del Ambiente, ¿ya se llama ahora? Ya, Mina, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ajá. Un gusto también compartir contigo esta mesa con los dos presidentes de la Cámara, el futuro ministro de Hacienda y con toda la audiencia. Bueno, por orden de llegada, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por estar, Raúl. Sí, buenas noches, Mina, querido presidente del Congreso, el senador Beto, a los futuros ministros, Carlos y Rolando. Siempre es un gusto compartir tu mesa y compartir con toda la audiencia. No sé si en la cola está el veneno o los que ríen último ríen mejor. ¿Cómo vamos a presentar a Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional y del Senado? Gracias por estar, Beto. No, gracias a vos, Mina. Un gusto poder compartir acá con Raúl, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, con Carlos, con Rolando, compañeros de equipo y futuros ministros. Así es, así es. La presentación, por favor, porque sensacional, me gusta cómo este nuevo futuro gobierno presenta a sus ministros en los famosos videitos que decimos, pero realmente es sensacional porque da una presentación de cada uno de ellos a medida que va anunciando. Veamos, por favor, el del ministro de Hacienda. La cartera del Ministerio de Hacienda tiene una enorme responsabilidad para los planes que tengo del Paraguay. Y pensé en Carlos Fernández Valdovinos, uno de los economistas más brillantes del Paraguay. Honrado por la invitación que me ha dado el presidente Peña para formar parte de su gabinete. Siempre es un privilegio trabajar desde el gobierno para construir el Paraguay que todos queremos y que todos nos merecemos. Hoy tenemos el desafío de acelerar este proceso de crecimiento y de desarrollo económico, y pongo toda mi esperanza en Carlos, un gran conocedor de la economía paraguaya, un gran conocedor de la economía mundial y regional, y la persona que, en mi opinión, entiende de mejor manera el potencial del Paraguay. Tenemos que volver a colocar al Paraguay en el lugar de privilegio que tenía, no para tener buenos números en las estadísticas oficiales, sino porque ello va a significar un mejoramiento en la calidad de vida de todos los paraguayos. Bueno, algunos datos sobre el ministro de Hacienda, futuro ministro de Hacienda. ¿Cuántos años tenés, ministro? 58. ¿Hijos? 2 hijos. 2 hijos ya grandes, digamos, ¿o no tan grandes? No, encontré el amor de mi vida un poco más viejo. Ah, sí, que me gustó, es el amor de mi vida, qué romántico. Bueno, ¿estás casado hace cuántos años? Ahora vamos a cumplir 20 años. 20 años. Mi hijo mayor tiene 17 y sí, la nena tiene 14. Va a cumplir 14 ahora. Pequeños. ¿Es tu famoso, le digo, es tu primera administración o ya tuviste una esposa antes y esta fue la primera y, si Dios quiere, única? Ah, muy bien, ¿viste? Vamos a ver si ustedes siguen también el ejemplo de eso, de primera, única y todo esto. Bueno, ¿cómo fue que tu relación con Santiago Peña para que te haya elegido como ministro de Hacienda, sin lugar a dudas, uno de los ministerios más importantes, Carlos? Sí, bueno, con Santiago nos conocemos hace muchísimo tiempo. O sea, antes que él sea mi jefe ahora actualmente, siempre fue mi amigo. Entonces, trabajamos juntos en el Banco Central,
trabajamos en Washington, en el Fondo Monetario Internacional. Cuando volvemos, trabajamos juntos en el gobierno. Salimos del gobierno, trabajamos en el sector privado, siempre juntos, siempre discutiendo todo lo que es economía. Sí. Él es también economista, entonces siempre estuvimos discutiendo un poco de la visión que tenemos para este país. Entonces, básicamente fue una definición fácil, yo creo, para él. Para mí, tan fácil que creo, hasta ahora le reclamo, ¿cuándo lo que me ofreciste formalmente para ser tu ministro de Hacienda? Claro, porque casi que se iba dando de hecho más o menos, Era una ¿verdad? cuestión de hecho, Qué básicamente, bueno. hasta que me llegó que justamente mañana filmás. Ah, bueno, le dije. Tenía Espectacular. que adivinar qué filmaba, ¿verdad? Pero bueno, estuvo muy bien eso. Después vamos a hablar en particular sobre a ver qué va a hacer, si Hacienda, Economía, etcétera, etcétera. Vamos al ministro del Medio Ambiente, por favor, la presentación. Cuando pensamos en el gran desarrollo del Paraguay para los próximos años, no podemos desconocer ese gran potencial productivo, la agricultura, la ganadería, la reforestación, pero ese potencial jamás puede darse poniendo en riesgo al medio ambiente. Por eso le he pedido al ingeniero forestal Rolando de Barros Barreto que asuma la cartera del Ministerio del Ambiente. Para mí es un orgullo y un gran privilegio poder conformar parte de este gabinete con grandes hombres y mujeres al lado del presidente Santiago Peña. La clave para el Paraguay, la clave para el modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo sostenible. Y ese modelo de desarrollo sostenible tiene que integrar los factores de producción, pero también el cuidado del medio ambiente. El Paraguay debe seguir desarrollándose de manera moderna y pujante, y nosotros estamos comprometidos a asegurar ese equilibrio, conservando la biodiversidad y asegurando los recursos naturales para las futuras generaciones. Bueno, te pregunto lo mismo, ministro, futuro ministro. ¿Cuántos años tenés? 41, Mina. 41, casado, hijos. Casado con 2 hijos. Mi señora es compueblana acá. Yo soy prácticamente Ovetense. ¿En serio? Sí. Ajá. Así que mi madre también. Así que somos prácticamente compueblanos acá con el presidente del Congreso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo fue para que, digamos, te vincules con Santiago? ¿Cómo fue la propuesta, digamos, para que seas y asumas esta responsabilidad? Y bueno, yo vengo trabajando ya con el equipo Sí. político hace bastante tiempo, de los inicios. Ajá. Y siempre también he trabajado como asesor tanto de la Cámara de Diputados y senadores en todo lo que es el área socioambiental, forestal, Sí. y con el actual presidente también en el sector privado. Prácticamente le asesoraba yo en todos los temas socioambientales, Ajá. atrayendo inversiones de diferentes países del mundo y también acompañando todo el progreso y desarrollo a nivel nacional Ajá. que se daba en el área. Excelente. Bueno, el señor Beto Velar, que por fin parió una presidencia, porque Sí. qué difícil que fue el proceso, Beto, Sí, ¿verdad? en el Senado, ¿verdad? No fue nada fácil porque la composición del Senado siempre es muy complejo. Y aparte con una campaña mediática anticartista Sí. muy fuerte, porque yo soy de los que hablan todo. Y suelo decir lo siguiente con respecto a Mina. Ella es coloradóloga. No existe otra periodista ni otro periodista que conozca tan bien la lógica colorada como Mina. La verdad que les conozco bien a los colorados, sinceramente. Aparte he cubierto, imagínate vos, desde hace cuántos años, todas las internas coloradas, política, bueno, a full. Y es cierto, les conozco muy bien. Los Nos colorados. conoces muy bien Sí. y yo suelo escucharte y tu descripción, tu análisis siempre es muy cercano al comportamiento y a la lógica colorada, que muchas veces tus otros colegas no tienen y muchas veces hacen vaticinio y pronósticos muy, pero muy equivocados. Sí. Porque la lógica colorada es muy compleja. Sí. No es como sociólogos, politólogos vienen acá y nos pueden entender. Exacto. No Y el puedo- oficio del poder del Colorado, una vez más se demostró en la composición de las mesas directivas. Muchos vaticinaban. de las elecciones luego. Empecemos la por ahí, elección. Sí. ¿verdad? Sí. 15% de diferencia con toda un país en contra, el imperio en contra, o sea, la embajada de los Estados Unidos en contra para que gane el Partido Colorado. Todos los medios de comunicación, excepto obviamente los de Horacio Cartes. Así digamos, fue. ¿verdad? Y aún así, o sea, ustedes ganaron, pero ganaron
para más. Muchísimo. Y hay que sumarle a un nuevo fenómeno. Byung-Chul Han, un filósofo del momento, es sudcoreano, pero él escribe y ya se formó en Alemania. Hoy dice de que vivimos una nueva era que es de la infocracia, donde los medios digitales, miren, yo estoy fuera de ese después vamos a hablar, contexto. eso es todo un tema completo, es un tema de debate. Que tiene un fuerte impacto hoy a través de los enjambres digitales, y hace una comparación entre los enjambres y las masas. Y el partido de masa, el Partido Colorado, volvió a mostrar su fortaleza, sigue siendo fuerte. Sin embargo, el otro partido de masa fue absorbido por los enjambres digitales. Ajá. A punto estuvo Payo de ser la segunda fuerza. Así es. Y los medios tradicionales que apoyaron abiertamente a Efraín tuvieron un fracaso enorme en estas elecciones. Las masas y un partido orgánicamente mejor ordenado, la disciplina, la cohesión y ese sentido de cuerpo que tiene el partido fue determinante para nuestro triunfo. Finalmente, la mesa directiva queda compuesta por, obviamente, Beto Velar, presidente, Sí. después, Arnaldo Samaniego, vicepresidente. que era de Fuerza Republicana. Sí, y Hermelinda Ortega, del Partido Liberal. Alvarenga Ortega, sí. Ajá. Bueno, y el caso de la presidencia de Raúl Latorre, digamos, no sé si fue más simple, digamos, pero después también en un momento dado medio que se puso en duda por esto de que algunos querían aprovechar de Soria, digamos, para descomponer el acuerdo. Pero, ¿cómo fue? Digamos, fue un proceso un poco más ordenado, digamos. O sea, los colorados estuvieron más pronto de acuerdo que lo que pasó en senadores, ¿verdad? Es así, Mina. De hecho que la decisión que tomó la conducción del Movimiento Honor Colorado fue la de hacer el gran acuerdo partidario. Y desde un principio hicimos esa apuesta Sí. a llegar en conjunto con la bancada del Movimiento Fuerza Republicana. Yo creo que fue muy importante la predisposición que desde un principio sintieron los compañeros de Fuerza Republicana por parte del vicepresidente de la República, nuestro amigo Pedro Aliana, y el presidente electo Santiago Peña. Se entendió una apertura, se vio armonía, pudimos compaginar una serie de situaciones que debían ser planteadas por parte de la bancada del Movimiento Honor Colorado y la de Fuerza, y llegamos rápidamente a un entendimiento, Mina, que por supuesto tuvo sus momentos como el que acabas de pronunciar, pero primó la voluntad de jugar el partido juntos. Y le decía yo a mis colegas que bueno, tenemos un equipo importante que nos acompañó, que nos dio una victoria importante en Asunción, a quienes agradezco la confianza de los asuncenos que nos permitieron estar en este lugar. Pero la consulta que allí hacía constantemente, porque siempre hay voces, es Sí. ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que quiere el Colorado? ¿Quiere continuar en el enfrentamiento o quiere la unidad, quiere la paz? Y se respondía prácticamente al unísono, Mina, de que el pueblo colorado y el pueblo paraguayo quería la paz, Exacto. quería la unidad, No solo el Colorado. te iba a decir interpretaba eso, que las elecciones ya se acabaron Exacto. y los resultados fueron contundentes, pero hay que voltear la página, bajarse a la cancha y trabajar para dar resultados y para materializar esa confianza, esa esperanza que el pueblo cifró en Santiago Peña y su equipo político bajo el estandarte bastante sencillo que es el hecho de que los paraguayos estemos mejor. Yo creo que eso se entendió en la Cámara de Diputados y a partir de esa unidad dentro del partido, Exacto, que fue total, fuimos- ahí fue total. unidad total del Total, Partido Colorado, sí. fuimos a buscar la gran unidad con los otros otros sectores sectores, políticos claro. y tuvimos votos del Partido Liberal, tuvimos votos Y qué bueno eso. de fuerzas del tercer espacio. En el sentido de que ustedes, al aglutinar a todos los colorados, al unir a todos los colorados, en realidad no necesitaban más, digamos, el apoyo de la oposición. Pero qué importante es eso de tener una actitud más plural e incluir a otros en ese acuerdo. Es así, Mina, y siempre lo diseñamos así. De ese modo, Desde un sí. principio hablamos que Primero lo voy a tener primero que unidad. íbamos a hacer era generar la gran unidad dentro del Partido Colorado y a partir de ahí buscar la unidad con los otros sectores políticos. Y fíjate que llegamos, Mina, con la unidad colorada, llegamos con votos liberales, faltó un voto en el Partido Liberal para que empatemos en votos liberales con el candidato del Partido Liberal y con votos del tercer espacio.
En total el 58 votos, que son el 72.5% de votos de la Cámara, que bueno, nos permite también llegar con solidez, una solidez que va a ser necesaria para la gobernabilidad y para impulsar los proyectos de transformación que va a poner sobre la mesa Santiago Peña y su equipo de trabajo, que es lo que el país eligió, que es lo que los paraguayos eligieron y que es lo que nosotros vamos a materializar. ¿Y cómo quedó la mesa directiva entonces? La presidencia la ejercemos nosotros, la vicepresidencia primera el compañero de Fuerza Republicana Carlos Arrechea, la vicepresidencia segunda para Marcelo Salinas del Partido Liberal, que fue el diputado liberal más votado del país, y las secretarías parlamentarias también, uno para cada una de las fuerzas que acabo de mencionar. Excelente. ¿Qué querías acotar? Sí, yo quería acotar lo siguiente, pero esto también es producto, y Raúl Bacón es integrante del comando. En Honor Colorado se planifica, se diseña, nada es al azar. Nosotros somos producto de la directiva, de la conducción del movimiento interno, y yo debo hablar con absoluta propiedad. Yo no hubiese tenido jamás los votos que tenía si no tenía el apoyo y el trabajo de Mangui Aliana, Claro. el articulador real, que tuvo el apoyo del presidente de la República. Y yo destaco lo de Santi Peña. Él acaba descubierto, dijo, yo quiero que mi presidente del Congreso sea fulano de tal. Tiene una política bien diferente a la de Marito, que dice... Sí, vos yo estuviste ahí, ¿te acordás? claro, sí, yo hasta el final no sabía. Que nosotros le decíamos de la prensa, o sea, yo no voy a hablar nunca de nosotros, porque yo soy bien aparte con mis posiciones, pero de todas maneras, siempre decía, o sea, vos tenés que ejercer el liderazgo, famoso liderazgo lineal, tan lineal, que no sé si es cierto en realidad, pero Santi no ejerce ese liderazgo, claro, ¿verdad? Bajó la línea de manera clara, abierta, sin media vuelta, sin media Muy importante tinta. bajar la línea. Y claro que fue importante. Claro. Y eso nos permite hoy tener 29, 30 votos en el Senado porque hay una conducción clara, pero también planificada, que es importante finalmente para tener un itinerario a seguir, una hoja de ruta a seguir. Así mismo. Dos cosas que le quiero preguntar después sobre, así cuando vos decís Honor Colorado, ¿cierto? Actúa, digamos, como un grupo orgánica, político, en forma orgánica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que si no, ¿para qué uno forma parte de un grupo si no va a actuar en forma orgánica, digamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pero me van a contestar después. Eso no se da entre el Parlamento y diputados, en el sentido que se supone que una misma línea tienen que llevar en ambas cámaras, y no siempre se dio eso, pero me van a contestar luego, porque antes, a ver, ¿cómo es esto, Carlos Fernández Baldovino? ¿Vas a ser ministro de Hacienda, de Economía? ¿Cómo es lo que va a quedar? Porque hay todo un proceso, inclusive unas propuestas que creo que están estudiando de fusionar algunos ministerios, cambiar, etcétera, etcétera. Quiero irme un poco a lo que había dicho el diputado Latorre, de la cuestión de las grandes transformaciones que hay que hacer en este país para que la gente se sienta mejor. Sí. Y una de las cosas que nos queda claro es que muchas veces no es falta de recursos, sino la forma en que esos recursos se gastan, es decir, la ineficiencia del gasto. Y bueno, hay una serie de, digamos, políticas que vamos a ir implementando y una de ellas implica reducir un poco este estado paquidérmico que tenemos, en donde hay 17 ministerios, 23 secretarías y una buena cantidad de entes descentralizados, muchos de los cuales tienen en algún lugar la misma función. Entonces hay que empezar un poco a consolidar para hacer mucho más eficiente el funcionamiento del Estado. La primera de las medidas ya pasó ahora en diputados, que fue la fusión entre aduanas y la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Eso ya pasó? Pasó a senadores. Así es, Mina. La verdad que 48 horas después que el proyecto fue presentado fue aprobado. Pero es fundamental porque, mira, la mayor parte de los países, ambas están en un mismo lugar. ¿Y cómo se va a llamar? O sea, ¿es Secretaría? Agencia Nacional de Ingresos. Agencia Nacional de Ingresos. Sí. Y va a un estar ente descentralizado. ¿Y va a estar bajo qué ministerio? No, son descentralizados. Digamos, lo que es la aduana se le pone la SET o lo que sea para no herir porque susceptibilidades. Tributación. SET queda independiente y aduana se suma. Pero básicamente porque antes SET estaba bajo el Ministerio de Hacienda. Así mismo. Pero ahora no. Ahora no. ¿Y quién va a ser? O sea, que va a haber uno solo. Va a ser uno solo. No es un director de aduanas ni uno de la SET. Es el director de la Agencia Nacional. ¿Y por qué le pusieron Agencia Nacional
de ingreso y no ministerio del no sé qué miércoles o algo. No se estila por lo general no tener se rango de ministerio. no tiene O luego rango de ministerio. Claro, es una agencia descentralizada en la mayor parte de los países, o está bajo un ministerio, que podría depender del Ministerio de Hacienda o de Economía o lo que Exacto. sea. O el otro modelo es ponerlo como una agencia descentralizada al estilo Perú y elegimos hacerlo al estilo Perú, ¿verdad? Entonces, ahí me voy otra vez a lo que me preguntaste, ¿qué pasa con el Ministerio de Hacienda? Y el Ministerio de Hacienda muchas veces era solamente cajero, recibía, pagaba, recibía, pagaba, recibía, pagaba. ¿Y la economía? Nada, no había tiempo porque eras administrador de los recursos, recaudador y administrador Lo de que esos pasa más o recursos. menos con el ministro de Educación también, ¿no? Que construye escuelas, Cualquier cosa, pero menos la parte exactamente. educativa. Bueno, y ¿verdad? ahora me Sí. queda más tiempo libre para realmente empezar a pensar en la Políticas economía, económicas. políticas económicas de corto, mediano y largo plazo. Y ese sería el próximo paso que vamos a dar. Pronto vamos a estar presentando la ley que ya está lista del Ministerio de Economía, donde aparte de crear sobre lo que es el Ministerio de Hacienda, vamos a traer algunas instituciones que deberían estar ahí en la parte de economía, porque si no se duplican. Por ejemplo, Secretaría Técnica de Planificación hace economía, Cierto. hace para largo plazo. Sí. Entonces, venga al Ministerio de Economía y hagamos, no tengamos otra vez la superestructura de algo independiente. Y el otro que va a entrar también, que nos parece importante, es la Secretaría de la Función Pública. Sería la suma. Finalmente. Sería, Justo hoy le decía sería a usted, ¿te acordás? Sí, sí. Serían las tres cosas que van a estarían fusionarse en uno, pero básicamente también es una señal de que ese es el camino. Muchas veces hay muchas pero cosas. Lo que no sé es por qué lo otro no va a estar bajo un ¿Cuál? ministerio, lo de Hacienda, lo de aduanas. Y... Es un modelo, muchas veces se estila así como te dije, el modelo ya de sé. Perú y en otros lugares. A mí no me estoy molesta. tan de acuerdo de ese modelo de Perú, me gusta Funciona. más. Te voy a decir algo, Sí. Mina. También mucha gente me preguntó, le digo, bueno, lo importante acá no es dónde va a estar, lo importante acá es fusionar y tener una cabeza que sea la responsable de, digamos, tener todos los datos de tal manera a ser más eficiente la recaudación. Claro. Optamos por esto porque nos parece mejor. Ponerle que no funcione. Lógicamente Tendría sale que- una ley modificatoria y entra Y sea, nuevamente bajo claro, la yo- égida porque del Ministerio de de Economía, Economía. como es el caso de Brasil, donde sí, la yo estoy de receita acuerdo. está por debajo del Ministerio de Economía. Me parece correcto Pero eso. lo fundamental acá, bueno, no quiero perder, Sí, no importa, por mirar o sea, el bosque, exacto, por mirarle al árbol, totalmente. perdemos el bosque. Acá Totalmente. lo interesante es que ahora ya no hay excusa. Aduanas no me pasa el dato para que yo cruce para ver si este que importó realmente factura por eso. Entonces hay mucha Y sinergia. Hacienda no va a existir entonces, el Ministerio de Hacienda Hacienda. se transforma en el Economía. Ministerio de Economía. No va a así existir el mismo, Ministerio de así Hacienda, mismo. se transforma en Economía. En Economía, así Ahora, mismo. estas otras fusiones, hablando de optimizar, etcétera, que es el Ministerio de la Niñez, de la Mujer y no sé cuál, el Ministerio de la Familia, creo, ¿verdad? ¿Eso Sí. también está en proceso? Te voy a hablar de la ley marco que se está diseñando, una ley marco porque de repente se crean ministerios o se crean secretarías y vos mirás el organigrama y toditos son distintos. Sí. Entonces hay que ordenar en ese sentido un poco de acá para adelante. Claro que en la medida que nos desarrollemos vamos a tener que tener nuevas secretarías o nuevos ministerios, pero por lo menos que se le dé un orden. Debe tener por lo menos estas funciones, por lo menos esta composición, organigrama. Esa es la estructura que tiene esta ley, ordenar un poco cómo debe ser el organigrama y las funciones de diferentes ministerios y secretarías. A renglón seguido se va a poner una cláusula en donde en 180 días aproximadamente se van a presentar las cartas orgánicas de las posibles consolidaciones que pueden haber. Por eso hicimos primero el de economía, que no se quita ni por decreto, ni se hace una ley para que sea economía, porque se necesita una ley. Para todo esto se necesita Para ley. todo esto se necesita una ley, si no, Claro. no se Ah, puede no quitar se puede simplemente cambiar. No se definir. puede modificar el nombre del Ministerio de Hacienda Ni por fusionar otro, ni ministerios, ni fusionar, nada. sin que haya de por medio una ley. Ah. Claro. Sí. Y cada uno de ellos tiene su ley, su carta orgánica y hay que respetar y bueno, y ver dónde hay cruzamientos, eliminar esos cruzamientos y tener una nueva carta orgánica y eso se va a ver. Pero la Esa es la ley idea. marco lo que es importante porque de acá a futuro también va a evitar que crezcan como hongos muchas instituciones. Pero esa ley marco, o sea, de fusionar, como te digo, ¿van a presentar ya o después que ustedes asuman? Ayer tuvimos una reunión con el gobierno actual, la parte técnica, ¿verdad? Yo estuve presente con Llamosas y faltaba solamente redactar básicamente un artículo
para ver cómo se hace el tratamiento de esto, justamente de las fusiones. O sea, antes del 15 ya van a presentar al Parlamento probablemente. Confiamos que sí. Las Por lo fusiones menos estas. la promesa es eso, porque es un artículo esta semana que comienza ya estaríamos en condiciones. O ellos estarían en condiciones, ellos quieren ser los encargados de presentar al Congreso. Pero va a haber un Ministerio de la Familia, como se llame, que va a fusionar esto. Eso se va a ir definiendo. Está la posibilidad dentro de la ley, pero la ley no te puede decir va a haber un Ministerio de la Familia, tiene que salir una ley que diga No, ya sé eso. por eso, pero la propuesta es algo. Eventualmente podría ser eso, pero hay otro tipo de fusiones también que Hay otro no me más. acuerdo ahora exactamente, Pero hay pero hay varias. algunas funciones del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que se fueron Sí. y que ahora pueden volver. Ocurre que en nuestro país todos quieren ser ministros. Voy a comentar una anécdota nada más, simpática. Recuerdo muy bien, una vez le planteó al presidente Nicanor Duarte Fruto, yo era ministro de Acción Social, presidente, después el Ministerio de Desarrollo Social, Ñamuñepate y sombrilla, Exacto. y yo no entendí, estos paraguayos lo mitad ministros a mí. Claro, entonces cuando más dividas, tenés más ministerios Entonces, para repartir. Con esa lógica se crearon muchas instituciones Sí. para tener ministros, directores, y creo que este es el momento de cohesionar, y lo que va a plantear economía ya es una muy buena señal, pero creo que también tendría que ir también en otros campos, como el de agricultura, en donde creamos instituciones con demasiada autonomía y el rol rector del ministerio queda en un segundo plano. Ahora, una aclaración, ministro Carlos Fernando, el futuro ministro. Vos decís, el tema de la ineficiencia del gasto, hay que reducir, hay que optimizar, etcétera. Cuando se piensa en fusionar, ¿verdad? Para reducir el gasto, ¿eso no significa despidos de funcionarios públicos? Yo soy un gran defensor de derechos adquiridos y soy muy consciente de que tenemos que respetarle a la gente que está ahí. Y te voy a comentar cómo, por ejemplo, se hizo en el Banco Central, que en un momento dado tenía un poco más de 1.200 funcionarios y en este momento tiene 700. No fue algo radical, fue a lo largo del tiempo, pero llegó a donde queríamos llegar, que es a este nivel, después de 2 administraciones y media. En la medida que la gente se jubila, vos podés hacer 3 por 1, 3 se jubilan, solamente 1 entra. Con eso vos vas respetando a la gente que ya está ahí, que de hecho tiene estabilidad y vamos a perder en la corte. Demora más el ahorro que vas a tener, pero le respetás a cada uno de los compatriotas que están ahí. Entonces hay que respetar esos derechos y bueno, en la medida que se vaya, digamos, o retirando o yendo por renuncia, entonces se va llenando menos. Claro. Pero ya te ahorras por lo menos un ministro y 3 viceministros, por lo menos cuando fusionas. Y ya tenés 4 ahorros, por lo Claro, menos. claro. Sí, porque José Alberto Alderete, que está en la transición con Lea Jiménez, le hice una entrevista en la radio y le pregunté sobre estas fusiones y si quiero que quede bien claro, hace 5 veces por ahí me repitió, ¿verdad? Esto no significa despido de los funcionarios No, públicos, en absoluto. ¿verdad? No significa. En todo caso, se van a reacomodar, se van a optimizar los recursos, ¿verdad? Así Y mismo. esto que vos decís, pues yo decía, ¿cómo van a reducir? Es que a medida que vayan saliendo, Así que es, nos vayan así incorporando nuevos, sino que se van a Exactamente. reoptimizar los recursos humanos, ¿es así? Así mismo. Ministro del Medio Ambiente, porque después seguimos desarrollando con el ministro de Hacienda algunas cosas. Este tema de que uno casi siempre hace el versus en el sentido de desarrollo versus medio ambiente, más o menos que el desarrollo iría en contra del medio ambiente. Y a ver, ¿cómo vas a manejar o cuál es la política, digamos, entre el desarrollo y el medio ambiente, ministro? Al contrario, Mina, realmente el concepto que hoy se debe manejar es desarrollo sostenible. Exacto. ¿Qué incorpora ese concepto? Es el desarrollo integral en lo económico, la inclusión social de todos los individuos, poder mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos y a su vez manejar sosteniblemente nuestros recursos naturales. Ese es el gran objetivo que el presidente Santiago Peña me encomendó y es el gran desafío que el mundo tiene hoy, Sí. con las tendencias y las presiones internacionales que se dan para la producción de commodities. Pero ¿qué pasa?
para la Unión Europea hay otros países industrializados que han consumido casi el 100% de sus recursos y ya se han desarrollado el 100%. Es fácil decirnos a nosotros, no toquen nada, Claro. quédense así como están, sin manejar sosteniblemente sus recursos. Y eso es un retroceso para nosotros. Nosotros no podemos cercenar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Nosotros no vamos a violar ninguna ley ambiental, al contrario. Tenemos leyes ambientales, forestales muy innovadoras. Y la idea con Santiago Peña, que hoy en día se le ve al Paraguay como un país de oportunidades, y queremos posicionarnos de manera positiva, de construir realmente y permitir que ese desarrollo vaya de manera aliada con el medio ambiente y nuestros recursos, y esa política es la que vamos a apostar. Claro, muy importante esto que decís, sobre todo que está muy en vigencia con esta cumbre, inclusive del Mercosur, donde el tema de la Unión Europea, si podés explicar, ministro, el tema de que nos quieren poner ciertas condiciones, como vos decís, claro, ellos ya están todo desarrollados, ¿verdad? Ya deforestaron todo, entonces ahora nosotros tenemos que hacer el pulmón, ¿verdad? Aunque eso signifique el atraso para nosotros, o sea, quieren usar nuestro pulmón, digamos, ¿verdad? Totalmente, Mina, así como lo estás poniendo, hoy en día el presidente Santiago Peña ya tuvo varias conversaciones con el presidente del Brasil, la idea de fortalecer el bloque Mercosur, porque el bloque Mercosur prácticamente son los mayores protagonistas en producción de alimentos para el mundo. O sea que Paraguay realmente representa una solución a la lucha y la hambruna mundial. Y por supuesto que nosotros somos los más interesados en preservar el medio ambiente, que las cosas que las cosas se hagan bien, que nuestros sistemas de producción se puedan validar y certificar y mostrar a todo el mundo que acá estamos apostando a tecnología. Claro, pero lo que innovación. nos impone o nos quiere imponer la Unión Europea, es, si podés explicar, ministro, es que tenemos que dejar así, como está. O sea, no podemos arrancar ni un arbolito más prácticamente, porque en la región oriental tengo entendido que de hecho nosotros mismos ya planteamos, ¿verdad?, que quede así como... La ley de deforestación cero. Exacto. En la región oriental hoy en día no se puede hacer ninguna transformación de bosque Sí. al uso agropecuario ni asentamientos humanos. Exacto. Pero ellos quieren que sea en todo el Paraguay, o sea, que la occidental también quede exactamente como está y no que hagamos un plan como hicimos con la región oriental, ¿es así o cómo es? Totalmente. Ellos plantean que a partir De ahora, que ninguna materia prima sí. proveniente de una unidad productiva desde el 2020 pueda ser exportada a la Unión Europea. Y para nosotros es una oportunidad también a su vez de demostrar que nuestros sistemas de producción son eficientes, utilizamos las mejores tecnologías. Hace más de 20 años que somos los mejores en siembra directa, tenemos manejo adecuado de los recursos hídricos y Bueno, no tan adecuado en eso. no, hay deficiencias, Mina, como en todas las áreas y actividades. Por supuesto que hay que reconocer, tenemos mucho por hacer, pero por algo, así como dijiste, somos uno de los pocos países que tiene una ley de deforestación cero. Somos uno de los pocos... Para una de las regiones, Para ley de una de las deforestación regiones que es cero. la región oriental. Para Pero en el la- Chaco sí. se conserva prácticamente el 50% del área total de la superficie. Porque tenemos la ley forestal 422, obliga a que todo propietario mantenga el 25%. Sí. Tenemos otra ley de protección de recursos hídricos que obliga también a no afectar todo lo que protege a los recursos hídricos, eso se le va sumando. Hay que dejar una franja de protección y la sumatoria de todas esas leyes y Sí. normativas hacen que prácticamente solamente se desarrolle un 50%. O sea que realmente nuestros criterios de desarrollo se basan en un desarrollo sostenible. Y eso es lo que tenemos que mostrar al mundo. Nuestro país todavía tiene una cobertura del 40% de bosques nativos. Mira vos. Y el 15% del territorio nacional sigue siendo áreas silvestres protegidas. Ahora, realmente es importante esto en el sentido de que hubo deforestación en nuestro país descontrolada, ¿verdad? Por eso es que ya en la región, ¿cómo que se dice? Oriental es deforestación cero, porque Así ya mismo. se deforestó de más, porque si no, si decimos que somos
espectaculares, impecables en todo el respeto al medio ambiente, tampoco es así, digamos, ¿verdad? No, por supuesto. No Mina. fue así, pero entonces, por eso que acá se pone deforestación cero, pero no por eso vamos a tener que decir deforestación cero en toda otra región que todavía no está desarrollada, digamos. Hay dos, tres datos ahí, Mina, si me permitís, porque yo creo que vos le pegaste en el ojo cuando describías la situación. Decía el futuro ministro que nosotros tenemos una superficie de alrededor del 39% cubierta por bosques. Países de Europa tienen 3, 5, 8%. Deforestaron terriblemente y quieren imponernos a nosotros las sanciones, por decirlo de alguna manera, para tratar de cubrir un poquito sus errores. Vos preguntabas, decías, a veces parece que existe un conflicto entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente que yo creo que la posición la definió muy bien el ministro. Nuestro paradigma es el del desarrollo sostenible, Sí. entendiendo la gran capacidad que tenemos de seguir creciendo en materia de producción, especialmente en este momento en la región occidental, donde yo estoy convencido, Mina, que va a haber un boom por la producción agrícola. Hay muchos productores que se están animando a plantar con grandes resultados y eso va a tener un impacto tremendo En la economía. en la economía de nuestro país. Pero creo que es por ahí. No, Claro. no buscan imponernos Y sanción a lo que ellos mismos hicieron. Exacto. así Y no mismo. solamente eso, Mina. Pero sí, Brasil también se opuso a eso. ¿no? Brasil es el mayor productor de alimentos del mundo. Claro. Entonces, O sea que fue- la afectación que va a tener económica y socialmente va a ser tremenda. Lula, digo esto por el propio Lula, porque viste que Totalmente. famoso, las organizaciones de izquierda y ONG son los que, digamos, más insisten en todo esto. Sin embargo, su líder, de verdad, tuvo una posición bien clara Pero- de que la Unión Europea no nos quiera venir a imponer reglas que ellos no cumplieron. Y no solamente, muchas veces entra mucho las ideologías Exacto, en el tema de lastimosamente. medio ambiente. Y acá cuando hablamos de desarrollo, no solamente hablamos del sector agropecuario, hablamos de obras de infraestructura vial. Construir una casa, sí, por eso no tendríamos que, porque matamos un hormiguero, bajamos un árbol, o sea, tendríamos que seguir todavía con el Rutas, garrote y el caminos, taparrabos. escuelas, centros de salud. Claro. En la región occidental hay mucho por avanzar y hacer. Entonces, ese equilibrio es el que vamos a buscar y vamos a demostrar al mundo que podemos hacerlo, Mina. ¿Qué querés decir? No es solamente la cuestión, que respeto toda la cuestión de bosque. Muchas veces, en términos generales, vendemos muy mal al país Sí. para esta cuestión. Digamos, tenés el 100% de la energía que está siendo producida de manera Exacto. sostenible y renovable. De Energía hecho, limpia. Son... Bloomberg nos colocó como el país Número más uno. verde, Claro. medido en eso. Y yo siempre le digo a mi equipo, porque este es un tema que voy a tener que discutirlo en los grandes foros y voy a necesitar ayuda del ministro. Calculemos cuánto íbamos a estar contaminando al mundo si no tuviéramos Itaipú y Yacyretá y teníamos que producir la misma cantidad de energía usando carbón Claro. o usando diésel. Y nosotros no estamos aprovechando ni vendiendo nuestro país como todo lo que estamos colaborando para Así no es. contaminar Así es. gracias a eso. En un momento donde la suspensión de venta de gas de Rusia a Europa está haciendo que Europa vuelva a volcarse al carbón. Sí. O sea, hablaba el ministro alemán que era tremendo el daño que se Sí, está haciendo en imagínate. materia de medio ambiente hoy en Alemania a consecuencia de esta situación. Sí. El ministro del medio ambiente de Francia, de Macron, renunciaba por una situación así. O sea, esa es la situación que ellos están viviendo. Esta es la nuestra, donde el debate es, bueno, carbón o energía nuclear, conociendo los riesgos de cada uno. Y nosotros, como bien está diciendo Carlos, tenemos hidroeléctrica. Claro. Por eso, cuando dice el ministro de Hacienda, es muy importante lo que acaba de mencionar. Nosotros no tenemos que entrar siempre, lastimosamente el paraguayo cuenta las cosas malas del país Exacto. y no cuenta las cosas buenas. Somos número uno en la producción de energía hidráulica y justamente podemos posicionarnos como un actor clave y protagonista apuntando a una economía verde y sostenible porque tenemos todas las condiciones. Pero hay que contar las cosas buenas que estamos haciendo y realmente podemos sacar provecho a eso de manera económica porque podemos captar muchos fondos internacionales que vengan a invertir aquí, pero que potencien nuestro sistema de producción, no que nos encajonen Claro. y que nos restringan seguir creciendo y desarrollándonos. Vos sabés que esto de vender nuestro país, ¿verdad? Vender en el sentido, digamos, la imagen positiva, digamos, ¿verdad? Sí. Qué importante es esto en la comunicación, porque después uno dice,
¿cómo es posible que el Partido Colorado, o sea, un niño nació en un, ¿cómo se llama?, en un pasillo de hospital, que es lamentable, ¿verdad?, pero sucedió. Era culpa del Partido Colorado que el niño haya nacido en el pasillo de hospital. Hay una escuela que se cae del techo, culpa del partido. ¿Cómo le van a votar al Partido Colorado, verdad?, que es responsable de todo? Entonces yo, a ver, ¿por qué los colorados también nos dicen, bueno, somos obviamente responsables de muchas cosas que pasan, ¿verdad?, de malas administraciones, malas políticas, etcétera, etcétera, pero salgan un poco, che, a decir también ustedes, no, pero también somos responsables de que tenemos energía limpia en Paraguay, por ejemplo. Eso hizo gobiernos colorados, ¿verdad? Tenemos una economía estable, o sea, todos los países nos miran a nosotros por tener una economía estable, ¿verdad? Eso es producto de gobiernos colorados. Entonces, digo, ustedes medio que tanto solamente que se le golpea que ya no tienen capacidad de reacción. Es cierto, pero no solamente eso. La única moneda. Claro, por eso la macroeconomía. Que nunca cambió. Que nunca, 80 años cumplimos en octubre. Sí, por eso. Esa estabilidad, eso me refiero a la estabilidad macroeconómica. Ahora, yo quiero ir a la parte, voy a hacer acá de mala de la película en el sentido siguiente. Si bien efectivamente nuestras cifras macroeconómicas están espectaculares, no hay tanta inflación, el guaraní, digamos, es la moneda hace 100 años, etcétera, etcétera, todo muy lindo. Pero vamos a estar mejor, dice Santiago González, esa fue la consigna, ¿verdad? Para la microeconomía, ministro, yo no soy un economista, ni mucho menos apenas una ama de casa, ¿verdad? Pero tiene que, como se dice, chorrear la economía. O sea, ¿qué política van a tener ustedes para mantener lo bueno, que es esta cifra macroeconómica, digamos? Pero ¿cómo hacer para? Dos cosas nomás, ¿verdad? Bajar el desempleo y el índice de pobreza. A ver, esas dos cosas. Así mismo. Y justo me iba a referir a eso, pero en primer lugar te quiero enfatizar un poco. En economía no tenés una revolución ni bala de plata que te va a cambiar completamente el país en un mes, en un año. Generaciones tarda, ¿verdad? Chile, que hasta hace poco era modelo, digamos, de América Latina en términos económicos e incluso sociales, empezó en los años 70 y solamente ahora, 30 años después, empezó a ser la niña bonita. Nosotros empezamos a hacer bien las cosas, o mejor las cosas, a partir de 2003, otra vez un gobierno colorado, ¿verdad?, que empieza a hacer las cuestiones con Nicanor, y pasamos 20 años y bajamos la pobreza de más del 50% a 25%. Eso es importante también, porque uno ve tanta pobreza para un país tan pequeño, pero hay que decir que eran más pobres. Mucho más, incluso. ¿De cuánto a cuánto se bajó? De poco más del 50% al 24%. O sea que antes la pobreza en nuestro país era el doble. Era el doble. Y cuando te ibas al campo era incluso mayor. Ajá. Entonces, era el 50% era pobre, digamos. 50% era pobre. Bueno, y ahora el 25%. El 25%. Y este 25% lastimosamente no se siguió avanzando porque vino todo el problema de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces se estancó, digamos, los últimos 5 años el progreso que hemos tenido recientemente. ¿Y cuál es la situación ideal a la que podemos llegar, ministro, sobre el índice de pobreza? Me encantaría llevar a cero, no es posible, pero tenemos que llegarle a ellos, y a aquellos que no, digamos, pueden salir, porque va a haber pobreza estructural, el Estado tiene que estar presente, porque esa gente, por ejemplo, ya la gente adulta, ya no tiene posibilidades de ir a trabajar o ya no van a encontrar un trabajo digno, y para eso ahí tiene el Estado con algunas transferencias, digamos, que se le puede asistir. Condicionada, que es muy importante, porque si bien esa generación puede no tener más oportunidades, a los hijos de esa generación hay que darles las oportunidades a través, por ejemplo, de salud y de educación. Y entonces son los hijos los que van a terminar saliendo finalmente de la pobreza. Sí, pero si vos me tuvieras que decir, con los planes que tenés, que después vamos a ahondar, que tienen, vos te comprometés, digamos, a decir, bueno, yo creo que podemos bajar un 5% en estos 5 años, un 7%, no un 3%. A ver, ¿hay alguna posibilidad? Si no te viene la pandemia, vamos a recuperar la tendencia de seguir decreciendo, ¿verdad? ¿Y qué sería cuánto? ¿Vas a terminar esta administración con cuánto por ciento? No, pero tirame un número, digamos, posible. Ahora, si después se viene el fin del mundo, obviamente no. Claro, ¿verdad? lógicamente. Nosotros queremos llegar a... vamos a ir al revés. Vamos a ver cómo queremos que crezca la economía. Queremos otra vez que crezca la economía entre 4 y 4,5%, que yo creo que es muy factible. Por todo eso que dijiste también, que estamos atrayendo mucho interés por parte de la gente que está acá a nivel regional. Eso va a generar muchísimos puestos de trabajo y eso va a ayudar a mucha gente
también a tener empleo y a sus familias a salir de estos niveles de pobreza que todavía siguen siendo elevados. Y depende, ministro, te pregunto, ¿verdad? Yo toco de oído, como te digo, si a dónde crece, si este 4 o 5% de crecimiento, o sea, en qué área, porque hay crecimientos que generan más empleo y otros que no, si no me equivoco. Absolutamente, ¿verdad? pero la gente también, por esta cuestión de mala comunicación, creen que somos un país que solamente producimos soja y carne. Y cuando vos ves todo lo que es el sector primario de la economía, vamos a irnos a la agricultura, ahora es menos del 10%. Entonces, 90% no es. Y entonces vos no podés crecer sobre 10%, y de hecho Paraguay no estuvo luego creciendo últimamente por encima de ese 10%, crecía toda la economía. El sector más grande es el sector de servicios ahora, que ya es, si mal no recuerdo, casi que 60%. Y el sector servicios Pero no te animás a decirme un porcentaje. ¿De la caída? De la caída de la pobreza, o sea, no, es muy difícil calcular, pero te voy a decir sí otro número que creo que es importante y que contribuyó a que la pobreza no caiga tanto, la inflación. La inflación. Yo creo que después de mucho tiempo hemos visto titulares de la inflación o sobre la inflación. Me das todo cifras macroeconómicas. No. Sí, me das crecimiento, es macroeconómico. Inflación es macroeconómico. No me das desempleo, no me das pobreza. Preguntarle a la gente, por ejemplo, cómo sintió en el bolsillo esta cuestión de la inflación. Eso, si bien es un número, es el que más directamente te impacta en el bolsillo, ¿verdad? Y justamente el moto que estamos esos usando 500.000 puestos de trabajo que dijo Santiago, ¿no te pareció un poco osado de su parte? Y me parece bien. O sea, si vos apuntás más abajo, vas a tener pero una actitud 500.000, vos decís que es fácil así crear 500.000 puestos de trabajo. No, yo no digo que sea fácil. Pues es posible lo que digo. Yo creo que puede ser posible. 500.000. Sí. ¿Y cuántos desempleados tenemos actualmente? Porque una cosa es pobreza y otra cosa es desempleo, claro. ¿verdad? No, pero aparte lo mismo, puedes estar empleado, pero tus ingresos no son suficientes como para mantener. O sea, hay muchas cosas acá que vamos a tener que ir cambiando. Exacto. Pero de nuevo, hay muchas cuestiones. El moto te iba a decir de que justamente queremos recuperar el bolsillo de la gente, ¿verdad? Y de diferentes formas. Inflación dijimos una. Exacto. La gasolina, que en un momento el petróleo estaba a 110, ahora está entre 60 y 70 fluctuando. Eso es una caída de aproximadamente 30%. Pero no bajó el 30% de la nafta. Tú lo has dicho, como dicen. ¿Y por qué? Entonces, ¿Cómo van a hacer ustedes para que sí? No, acá no le podés meter un palo al sector privado. Ellos tienen todo el derecho de querer lucrar y me parece bien porque es lo que les motiva. Pero si vos tenés algo que se llama Petropar, que durante un tiempo fue un jugador importante como para fijar, digamos, precios de referencia, no como el gran importador de gasoil, sino para fijar precios de referencia, ahí tenemos que usarlo y tenemos que ver, forzar, digamos, o liderar en la reducción de precios. Y eso yo creo que tenemos que empezar a hacerlo el 15 de la noche probablemente. Me parece muy bien eso. Excelente política. Porque resulta que o sea, uno, le digo a los empresarios, no se dediquen nomás a rubros, ¿verdad?, que son esenciales para la economía de un país. Pasa con el transporte público. Sí, el transporte público, o sea, de verdad yo por eso lo estoy a favor, que el transporte público sea público luego. O, si es privado, que se tienen que saber, muchachos, que la ganancia es relativa, porque está primero el interés económico del pueblo en general y después sus ganancias, ¿verdad? Y pasa con el petróleo, que es algo vital para cualquier economía, digamos, ¿verdad? Entonces, va a tener que ser reglamentado. O sea, yo soy estatista en ese sentido, estoy a favor de la propiedad privada absolutamente, ¿verdad? No estoy de acuerdo en la socialización de todos los medios de producción para nada, pero sí que haya mayor control del Estado en aquellos ítems que son sensibles a la economía y el bienestar del país. Y este es uno de ellos. No, sí, y se pudo anteriormente, ese es el punto. Entonces, sin expropiarla a nadie. Y tocaste un tema también, transporte. Imagínate cuando tocas esto, te cae el gasoil, te cae el transporte. Así es. O si no te cae el precio del pasaje, te cae la cantidad de subsidio que le da el Estado y eso puede usar para vacuna, para reparar escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene demasiadas implicancias y de nuevo va a sentir la gente. Muy bien, o sea que desde el 15 de agosto en adelante podemos decir que si el precio del petróleo en general en línea del mercado yo creo que va a haber una buena noticia. Buenas noticias, muy bien, ya lo adelantamos. Este tema que les decía a los parlamentarios, tanto a Beto, Latorre,
Están construyendo mayorías no solamente para una mesa directiva, sino que para tratar de hacer sostenible todos aquellos proyectos, futuros proyectos, tanto que vengan del Ejecutivo o que surjan de iniciativa parlamentaria. De iniciativa parlamentaria, digamos, y para eso es importante construir mayorías. Estas mayorías que construyeron para las mesas directivas, ¿ustedes creen que son más o menos sólidas como para mantenerse también a otros proyectos o en realidad en cada proyecto se construye una mayoría, digamos? Yo creo que al menos en la Cámara de Diputados, Mina, en todo este proceso, esa siempre fue la visión. O sea, nunca la idea fue que Raúl Latorre sea presidente de la Cámara de Diputados. El pensamiento siempre fue hacer una plataforma parlamentaria que dé gobernabilidad al gobierno del presidente electo Santiago Peña y que haga realidad sus planteamientos de transformación y, como bien decís, también aquellos que puedan venir desde el seno de las respectivas bancadas. Esa siempre fue la conversación. Y si bien naturalmente hay que mantener una comunicación fluida y es imposible que en todo estemos de acuerdo, sí, yo estoy convencido de que en la gran mayoría de los proyectos vamos a estar votando juntos y dando sustentación al gobierno de Santiago, que es de lo que conversamos en un principio. Yo siento bien, existen una serie de cuestiones que todavía deben elegirse. Arrancábamos con la mesa directiva, esta semana pasábamos por las elecciones de los representantes ante los extrapoderes, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quedó en diputados? ¿Cómo concretamente? ¿El representante? Para el Consejo de la Magistratura, el diputado Edgar Olmedo, y para el jurado de enjuiciamiento de magistrados, los diputados Orlando Arévalo y Alejandro Aguilera. Ahí hay 2 colorados y un opositor, ¿o todos son colorados? Ahí son 3 colorados. 3 colorados. 2 representantes del movimiento Fuerza Republicana y un representante del movimiento Honor Colorado. 2-1 es ahí. Que pudimos ver, Mina, cómo a medida que después estamos pasando a la conformación de comisiones, vamos a elegir también los representantes ante el Parlasur. Esta es la primera vez que eso se hace a nivel parlamentario, porque habíamos cambiado la ley a partir de una serie de acontecimientos, también el Parlatino, y yo veo como con claridad se van cumpliendo los acuerdos, con claridad, con posición, lo cual pregona desde ya que este va a ser un gran periodo parlamentario. En senadores, digamos, ¿quién representante ante el Consejo? Ante el jurado, 2 colorados. Uno de Fuerza y otro David de Honor. Rivas, y el otro de Fuerza Republicana, Mario Varela. Y un liberal. Y un liberal, Edgar López, en el Consejo de la Magistratura. ¿Y en las comisiones cómo van a ser? Y estamos nosotros conversando también. ¿Cuántas comisiones son en Senado, más o menos? Son varias las comisiones. ¿Y en diputados no te acordás? En diputados son 31. ¿31 comisiones? No, ellos son 31, pero nosotros somos 80, Mina. Nosotros tenemos 31 comisiones asesoras. En relación a las comisiones le iba a preguntar justamente, porque en las comisiones también ustedes van a intentar tener mayoría en el sentido siguiente, no solamente presidir, porque una cosa es, si van a tener que obviamente compartir, no van a presidir todas, pero yo siempre digo, ya que son tantas... Te voy a comentar, voy a ir a... No me olvido nunca, Sixto Pereira formaba parte del bloque que gana la presidencia de la Cámara. Pero no pudo percatarse que en la composición de la Comisión de Reforma Agraria que él quería presidir, estaban todos colorados. Tenía unos cuantos amigos, incluso por fuera del partido. Y le madrugué. Y eso bien puede pasar cuando uno no se detiene en analizar la composición. Pero yo te voy a decir algo. Eso le comentaba a algunos colegas, incluso al presidente del partido, que Bachi Núñez, el líder de bancada, rápidamente cambió su chip de diputados a senadores. Ayer se comportó como el más avesado de los senadores. Diplomático, comedido. No, sí. Ni con Celeste no se pelea más. ¡No! No puedo creer. No, pues yo eso voy a reivindicar, que yo quiero divertirme. Hasta el nivel del subió. Pero eso también hace también al señorío del Senado, que
es una institución No histórica. no sé si te das cuenta que te dijo el señorío del Senado, como no, ustedes no, son. Yo con el afecto que le tengo acá al Son compañero. señorío, ustedes son señorita, Ovelar, ¿qué? A ver. Yo quiero hacer una comparación sincera Sí. entre la primera sesión del Senado y la primera sesión de la Cámara A de ver. Diputados. Una primera sesión del Senado, de la Cámara de Diputados ordenada. Ajá. Y no me refiero a la conducción, respetuosa en cuanto al trato entre los parlamentarios. En la primera sesión del Senado ya se trataban de que uno no sabe leer y que otra una ladrona, ¿verdad? O sea, Sí. con todo el respeto. O sea, Pero- señorío, La parece oración que tengo esta hacia forma- la gran conducción que oh. tiene aquí el compañero Beto, ¿verdad? Que yo estoy convencido es el presidente que la Cámara de Senadores debía tener. Si hacemos la comparación entre la conducta del pero- colegiado, no, pero- creo que salimos mira, bastante bien parados. Raúl, te cuento. Y que el señorío está a nuestro lado, mi querido es Beto. que me transfirieron sus jugadores. Pues. No sé, ¿qué? Ahí realmente. Espectacular. Zapata así no gana. Sí, empata. sí, no gana. Una transferencia, ni te cuento. Qué bárbaro. Bueno, ¿a qué voy nada más? Qué personaje. Que es importante. Y Bachi, como líder de la bancada de Honor Colorado, está... El senador articulando- Barete. Sí, senador Barete. Está articulando, la idea es poder llegar a... Pero obviamente van a presidir también Claro, opositores sí, algunas también. comisiones. Porque Así ustedes mismo. tienen hoy mayoría para si quieren poder Sí. presidir todas, pero Así se supone es. que no va a ser así. Va a ¿verdad? haber una... Claro, pero lo combinación. importante en serio es que ustedes vean, o sea, viven en ver la composición también de las comisiones, ¿verdad? Sí, así mismo. Porque entonces así. Estamos observando. Ahora, aparte de este tema de las comisiones y todo, esto que le preguntaba y quedó picando la pregunta, ¿por qué no hay una política de la ANR en ambas cámaras, digamos? Porque a veces un proyecto inclusive votan de un modo y votan de otro modo. Se supone que hay una política. Sí, pero sobre el punto. Sí. No coordinan Nosotros- ustedes no, entre no, no, diputados no. y senadores. Voy a ser un poco imprudente, él es Sí. integrante del comando también. La intención de la conducción del partido es justamente actuar como un órgano orientador del gobierno. Y en ese sentido, habiendo esa buena sintonía, los proyectos importantes, porque nosotros vamos Claro. a abordar temas muy importantes. ¿Por qué tener la conducción de las cámaras es clave para un gobierno? Porque nosotros las reformas importantes tenemos que introducirlas en el, ahora, Sí. en el periodo de luna de miel que le denominan Así- en un así se gobierno, estila. en el primer año. Y nosotros vamos a abordar un tema no menor. El de la reforma de la caja fiscal, esto es, Eso esto ya sí. no puede esperar. Sí. Pero eso implica tocarle el callo a varios gremios, a varias organizaciones, que implica un gran pacto político, Así no es. solamente al interior del partido, sino también por fuera del partido. Porque son cuestiones que bien lo manifestó aquí el futuro ministro de Hacienda, ya aborda con Nicanor justamente, yo fui colega de ellos en ese entonces, era ministro de Acción Social, se plantea la reforma de la caja fiscal porque estaba a punto del colapso. Si nosotros no tomamos medidas correctivas ahora, Sí, no, ya no tiene. capaz nosotros todavía no tengamos, Ni aún, no. pero el Sí. siguiente gobierno sí o sí. Pero este es el momento de tomar posiciones y qué mejor momento en el que tenemos una conducción clara. Yo lo veo al presidente Santiago Peña con un liderazgo claro, ya lo demostró en la conformación de las dos mesas directivas, tanto de senadores como de diputados. Porque quien diga de que él no se involucró, estaría Súper se mintiendo. involucró hablando, inclusive con algunos senadores. Y de manera abierta. Directa, sí, él lo dijo. Pero eso también implica y demuestra liderazgo. Y nosotros necesitamos liderazgo para llevar adelante esas grandes reformas, mi querido Sin ministro. lugar a dudas. ¿Cuáles son, digamos, los ejes y sobre todo temas de importancia que te tocan en este periodo? Hablábamos acá, fuera de la, creo que ya fue en la pausa o no sé, lo de la reforma de la caja fiscal. Primero, si podés explicar qué es lo que es la caja fiscal, porque no todo el mundo sabe cuando hablamos de la caja fiscal, ¿qué es? Y la caja fiscal es el organismo que se encarga de recoger los aportes de los activos, los que están trabajando, y pagarle a los jubilados. En este momento, en realidad no existe una sola caja fiscal y ese es uno de los grandes problemas que existen, son 7 por lo menos.
en este momento acarrea un perjuicio de 200 millones de dólares por año. ¿Al Estado? Al Estado. Ah, porque el Estado Entonces está no es una cuestión que Es colapsa deficiente. o no, es un problema ya ya ahora. existente, por Claro, eso, 200 claro. millones, imagínate todo lo que podemos hacer con Pero eso 200 solamente millones. menos IPS, porque IPS ese auto hasta ahora... No, eso está por fuera. Por Esa fuera, es otra sí. caja. Entonces tenés esa cuestión de la caja fiscal que ¿Y cuál es la que vamos a ver. genera mayor déficit ahí? Policía, maestro. Policía, sí, exactamente. Hay Ahí muchos- donde hay mayor ahí déficit. donde hay Maestros, mayor policías militares. Sí, Ajá. así mismo. Que encima tienen indexaciones todos los años. Cuando hay salario mínimo, cuando hay inflación, entonces ¿Y van cuál subiendo. sería la política? Aparte de la super... Hay también el proyecto de una superintendencia, Claro, ese ¿verdad? es, bueno, la superintendencia es para cuidar la plata que ya existe, o sea, IPS tiene mucha plata, Caja Itaipú tiene mucha plata, bueno, pero se invierte a veces en forma desatinada, Lo que pasó en ¿verdad? Itaipú. Se le Y da, yo un, me acuerdo se le que- da a un que- venezolano para que sí, lleve la plata sí, afuera, no, entonces de ese es un terror lo que se problema. hizo en Itaipú, de Entonces- terror. Entonces hay que poner unas reglas mínimas de juego, que Sí. nadie le va a decir dónde tiene que invertir, pero por lo menos que le diga en Que este esté parámetro. supervisado también. Exactamente, Sí. estén supervisados. Esa es la primera reforma que va a ser un poco más fácil. Después está la que dijo el senador Ovelar, va a ser, necesita consenso social, político-social, porque no puede hacer una reforma cuando le tocas a tanta gente. Pero lógicamente no es sostenible, por ejemplo, que haya gente que tiene diferentes parámetros, cómo se retira, cuándo se retira, cuánto le corresponde, etcétera, Ahora, ¿cómo haces etcétera. para hacer esa reforma en el sentido siguiente? No digo que me diga la reforma porque es complicadísimo todo y nos queda solamente 5 minutos. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que reforme, te digo así cualquier pavada, no es lo que vaya a suceder. No, porque en vez de jubilarse a los 50, como se jubilan ahora, que se jubilen a los 60, te digo. Ya. Que en vez de tener 20 años de aporte, que tengan 30. Estoy diciendo cualquier tipo de... Aunque el impacto financiero demore más, de nuevo me voy a lo que dije anteriormente, Sí. respetar los derechos adquiridos. Claro. Nosotros no podemos a los 90 eso minutos es empezar lo que a te cambiarle pregunto. la regla que está ahora. Eso te pregunto. Claro. Entonces cualquier tipo de reforma que se haga va a ser para el que entre, ponerle en enero del 2025. No es retroactivo. Pero para el que entre, ¿qué quiere decir? Bueno, porque va- ahí va a iba. tener- para el bueno, que entre, ¿es sí. para que el recién empieza a aportar, y Aportar, entra? exactamente. ¿O para el que entre en periodo jubilatorio? No, para el que el recién periodo, entra a el periodo aportar. jubilatorio empieza desde que vos empezás a trabajar. Ah, que por llegas a las eso. condiciones es otra cosa. Correcto. Entonces, si yo estoy aportando ya desde hace 20 años, pero me faltan 10, No, ponele, no se a te mí puede no tocar. me va a cambiar eso, ¿verdad? Ahora, al chico que de los 18 años ahora empieza una empresa y empieza a aportar, ese ya va a estar con Ahí el nuevo ya esquema. va a tener un nuevo esquema Ah. jubilatorio, ¿verdad? No podés tocarle a la otra gente. ¿Y quiénes vos crees? Porque el que más se va a ver afectado si vos le tocas sus derechos adquiridos. Pero al futuro, pues, ¿quién va a protestar a futuro, por ejemplo? Y no debería protestar nadie. Y lo que tienen que entender la gente que está ahora. Que si es no- de si no que hacemos eso, si no se hace ahora, Ellos van a hacer aportaste 30 años para no recibir nada. Claro, eso es muy importante comunicar, ministro. Sí, exactamente, comunicar. Y ejemplo tenemos. ¿Qué pasó en la caja de jubilados bancarios? Cuando colapsan los bancos, sale toda la gente. Sí. Se le tuvo que pedir que aporte nuevamente el jubilado. Exacto, Imagínate. imagínate. Entonces, Para ¿de qué salvar. te sirve vos tener tantos derechos que al final no van a poder ser ejercidos? Así es. Entonces hay que tener cuidado, hay que comunicar bien, hay que hablar mucho, dialogar. Sobre todo comunicar bien en esto que estás diciendo ahora, en el sentido que todas las reformas que vas a plantear es sin tocar los derechos adquiridos, ¿verdad? mismo. Al revés, es para poder mantener esos derechos, protegerle esos proteger derechos. esos derechos, porque si Sí. no modificamos no van a tener ni el futuro ni los que ya tienen ese derecho. Así mismo. Pero ¿verdad? Mina, el tiempo apropiado para las reformas, sea cual fuere, siempre lo ideal es al inicio de Totalmente. un mandato Presenten presidencial. que todo ya no ahora. esperar la última etapa porque la Sí. gente ya No, cree no, que ya hay otro clima. ya se distorsiona el clima. Así ya hay competencia Estoy de otra vez electoral, ya empieza otra vez las internas, etcétera. La prioridad, esto que me decías también en radio, ministro, y que de acá también fuiste claro, digamos, en eso de desarrollo versus medio ambiente. El tema de los recursos hídricos es algo que de verdad a mí personalmente me parece muy importante. Fíjate lo que pasa en Uruguay, ¿verdad? Bueno, el petróleo del futuro es el agua realmente, no sé si el futuro o del presente. Todo el tema de los acuíferos, el tema de las obras de infraestructura sanitaria para poder proteger los acuíferos, todo eso está en los planes, ministro. Totalmente. Nosotros ya hemos iniciado un proceso en aquel entonces, 2013, donde habían fondos de financiamiento de más de 600 millones de dólares, Mina, para
todo lo que conlleva a infraestructura sanitaria. La consecuencia del estado de nuestros recursos hídricos es justamente por ese déficit. Muchos de ellos se completaron en este gobierno, pero el 100% fue iniciado en el gobierno de Horacio Cartes. Y acá con el ministro de Hacienda, qué bueno que estamos juntos, él va a ser el encargado de darnos las herramientas para poder proyectar ese tipo de inversiones. El pedido espontáneo. Pechero al aire esto. Sí, pero ¿sabes qué? Esta es la primera instancia. Después la segunda instancia ya, a partir de septiembre, es el circuito de la bicameral. Exacto. Bicameral, después diputados, senadores. La ley más importante de la nación. Sí, el presupuesto. El presupuesto. La más importante. Claro, por eso es importante nuevamente que en ambas cámaras podamos tener los números. Mismos criterios. Claro, porque de la introducción del ministro, no sé si lo interpreté correctamente, es tratar de dejar sin efecto, o sea, disminuir los gastos superfluos, o sea, sacar la grasa y hacer una succión elegante en el presupuesto. ¿Estoy equivocado o no en mi interpretación? Así mismo. Y quiero resaltar, porque siempre te lo dije, él estaba a la cabeza de la comisión bicameral cuando usamos el presupuesto 2 años seguidos, porque se había vetado. O sea, él sabe lo que es realmente un buen presupuesto que se pueden usar 2 años. Bueno, se me acabó el tiempo, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en la mesa. Les deseo en serio, el éxito total en sus funciones. Muchas gracias, Mina. Porque gracias a que a ustedes les vaya bien, nos irá bien a todos los paraguayos. Si a ustedes les va mal es porque también nos va a ir mal a nosotros. Así que les deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Si no son creyentes, igual les va a bendecir y que puedan hacer lo mejor para este país. Vamos a estar mejor. Vamos también. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Ya sabes que de lunes a viernes te espero de 16 a 18 horas por la 1080 Radio Monumental y también el próximo domingo acá a las 20 horas por la tele. Quédate ahí, porque en un ratito viene con su programa Únicos el querido Luisito Rubín. Chau, chau, muy, pero muy buena noche.